Mientras nosotros los adultos nos quedamos en este lugar para recibir la palabra del Señor. Amén. Recuerda, hermana, que cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, es el Señor hablándonos a nosotros. No es cuando el predicador o el pastor está hablando. No. Sabemos que Dios usa al predicador, usa al pastor para explicarnos su palabra. Pero cuando leemos la Biblia, escuchamos directamente la voz de Dios para nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Amén? Así que aprendamos siempre a hacer esas diferencias que son tan importantes y necesarias. Quiero antes que nada darle gracias a Dios porque tenemos a nuestra hermana Milagritos, que la amamos siempre, la hemos tenido con nosotros y sabemos que a veces ella no viene por cuestiones de trabajo, pero qué gozo que esté con nosotros hoy día, milagroso. Nos regocijamos, nos tenemos felices de tenerte con nosotros. ¿Amén? Bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos al mensaje que el Señor nos ha hecho. Y hoy día el Señor me ha dado un mensaje que dice, una iglesia fortalecida. Todos sabemos que la iglesia del Señor debe de ser una iglesia fortalecida. El Señor la creó por esa finalidad. Pero lamentablemente, las situaciones del mundo, las situaciones de la historia, han ido cambiando, han ido afectando, han ido haciendo daño a la iglesia. Y por eso es que la iglesia hoy en día ha perdido en cierta forma su poder. Pero eso no quiere decir que la iglesia no pueda recuperar el poder. Todo lo que queda es que nosotros como iglesia, porque nosotros somos la iglesia del Señor, podamos volver a retomar eso que el Señor le dio a su iglesia. Y es importante para Dios la iglesia. ¿Por qué es importante para Dios la iglesia? Y hermanos, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Muchas veces creemos que la iglesia es la estructura, el edificio. El edificio es el templo. Es el lugar donde Dios pide que su pueblo se reúna para alabarlo y adorar y para recibir la palabra de Él. Pero esa no es la iglesia somos cada uno de nosotros. Todos los que nos reunimos en una misma creencia para el Señor, somos la iglesia del Señor. Y no interesa la condición o la circunstancia de que vengamos, siempre que venimos a unirnos como el redil del Señor, como las ovejas del Señor, como el remanente del Señor, somos la iglesia del Señor. Así que, hermano, hermana, recuerde que usted es la iglesia del Señor. Y por lo tanto, el Señor está muy interesado en la vida de cada uno de nosotros. Para Él, la iglesia es tan importante que sabemos que Él dio su vida por ella. El Señor dio su vida no por individualmente, a veces decimos nosotros, por mí. No, el Señor dio su vida por la iglesia. Pero ¿quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Luego el Señor dio la vida por nosotros, derramó su sangre preciosa por nosotros. Y en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 25 y 26, dice, así como Cristo amó a la iglesia. Escucha bien lo que te digo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Esa es la iglesia por la que el Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre. Esa es la iglesia por la que Él soportó tanto dolor, tanto abatimiento, tanta aflicción. Y el Señor en su misericordia infinita nos dio el privilegio de que todos nosotros podamos formar parte de esa iglesia. Ahora bien, todos sabemos que la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es el Señor la iglesia? Su novia. ¿Verdad? Yo creo que si hemos leído las Escrituras y se las hemos estudiado, sabemos que la iglesia es la novia del Señor. Y eso nosotros lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero.
y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos amados, en este versículo hay mucho por qué rescatar. Miren lo que dice primeramente el Señor. Sabemos nosotros que la iglesia es la novia del Señor. Y que algún día, cuando nos relata el libro de Apocalipsis, que la iglesia se ha de unir con el Señor en el santo sacramento del matrimonio para permanecer así por la eternidad. Él unido a su iglesia, a su novia, que en ese momento será su esposa. Y se celebrarán las bodas del Cordero y en los cielos. En esas bodas, la iglesia del Señor, es decir, su novia, seremos todos nosotros, si hemos guardado verdaderamente los mandamientos de Dios. Estaremos en esas bodas, formando parte de la novia. Mira lo hermoso que dice la palabra, que dice, se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco resplandeciente, limpio y resplandeciente. Es decir, ¿qué cosa es lo que es? Porque dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Cada uno de nosotros estamos llamados por Dios para que seamos la iglesia del Señor, para que seamos la novia del Cordero, y para que podamos nosotros estar en esas bodas, tenemos que hacer acciones justas. La actitud, el pensamiento, la manera de ser, la manera de hablar, el amor ágape que tenemos que demostrar y darle al mundo, es lo que el Señor desea ver en su novia. Si no lo hacemos, lamentablemente no vamos a calificar. Porque recuerden lo que hemos leído, dice bien claro, su esposa se ha preparado. Lee ese versículo que acabamos de leer en Apocalipsis. Mira lo que dice, su esposa se ha preparado. La iglesia tiene que estar preparada. Es Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Versos 7 y 8, ahí lo van a ver. Mira lo que dice, su esposa se ha preparado. La esposa quiere decir que es la novia del Señor, ya se ha preparado para poder estar en las bodas. No podríamos vestirnos de lino limpio, resplandeciente, si nuestras acciones no son justas. Si como iglesia no hacemos lo que el Señor manda y lo que el Señor pide y requiere de nosotros. Por eso siempre nos empeñamos en enseñar las Santas Escrituras, la palabra de Dios, el poder serle fiel a Dios. Me encantan las canciones que acabamos de cantar, porque muchas de ellas nos dicen las características que la iglesia tiene que reunir. Ser una iglesia fiel, ser una iglesia que hable la palabra de Dios, ser una iglesia que cumpla con los mandamientos del Señor y que en todo momento seamos esa iglesia que el Señor quiere. Entonces, nosotros sabemos que si el Señor va a tener una boda con la iglesia, el apóstol Pablo nos enseña y nos da pautas, porque él también entendió el mensaje y él enseñó a las iglesias a las cuales se edificaba para que podamos cada día nosotros saber qué es lo que se tiene que hacer. Te ruego que abras el libro de Tito, el mensaje que el apóstol Pablo le dio a su hijo amado Tito, a su discípulo, uno de nuestros apóstoles. Y vamos a abrir el libro de Tito en el capítulo 1. Vamos a leer primero Tito. Tito está casi al final de su Biblia. Antes de Timoteo, antes de Hebreos está Tito. Después de Timoteo está Tito. Luego, antes de Hebreos está Tito. Amén. La buscamos. Y por favor, les voy a agradecer que me acompañen a leer. Vamos a leer el capítulo 1. Primero los versos 4 y 5. Y de ahí vamos a saltar al verso 10 y vamos a leer hasta el 16. Amén. Si ya ubicaste la lectura, te ruego que te pongas de pie. Si no tienes Biblia, júntate a alguien que tenga una Biblia, por favor, para que todos podamos leer las Santas Escrituras. Amén. Bien. Y dice la palabra del Señor, versículos 4 y 5. A Tito, verdadero hijo en la común fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Saltemos al verso 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Padre. Sabemos que es dura, es fuerte. Pero sabemos que tú todo lo que nos das es con amor. Aún las correcciones nos están mostrando tu amor. Ayúdanos, Padre, a entender, a comprender y a salir de aquí edificados, entendiendo que esta palabra tú la estás dando para que tu pueblo cada día pueda mejorar en su relación contigo. Te lo pedimos por Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor y Redentor. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados. Esta carta que Pablo escribe a Tito fue dura porque Dios, el apóstol Pablo le había determinado que la iglesia que estaba en Creta, en Grecia, Tito la gobernase, la dirigiese, sea el pastor de esa iglesia. Pero los cretenses tenían mala fama. A pesar que formaban parte de la iglesia, eran mentirosos. Fíjense todo lo que dice. Eran mentirosos. Es más, también eran malas. El profeta de ellos utiliza un término que vio muy duro, porque dice malas bestias. Quiere decir que había una maldad fuerte en esta gente. Glotones. Sabemos que la glotonería es uno de los pecados que a Dios no le agrada. Cuando su pueblo, el Señor, estando en el desierto, les derramó maná por primera vez, el pueblo empezó a juntar el maná y el Señor les dio unas premisas. Les dijo, junten lo que es necesario para un día. Pero algunos glotones juntaron más. No hicieron caso al Señor. ¿Qué pasó? Miren ustedes por qué la glotonería no le agrada al Señor. Al día siguiente, cuando fueron a ver, ese maná estaba con gusanos. No pudo permanecer. Se corrompió, se malogró. Fue imposible que lo pudieran comer. A Dios no le gusta la glotonería. Y Dios le dijo a Moisés, por cuanto ellos no han obedecido mis preceptos, es que eso va a pasar. Solamente el fin de semana, es decir, el viernes, ellos tenían que recoger doble porción para que les quede para el sábado. Lo costeante es, lo tremendo, lo sorprendente es, que ellos recogían el viernes doble ración de maná, pero al día siguiente el maná no se había malogrado. Permanecía intacto para que ellos lo puedan comer. ¿Se dan cuenta? Por eso que Dios nos demuestra con este pasaje que Él aborrece la glotonería. Cuidado y evitemos ser glotones. Y otra de las cosas que también el Señor aborrece es la ociosidad. Miren lo que dice después, al final del versículo 12. Los ociosos. A eso no le agrada. Pablo le dice a Tito, este testimonio es verdadero. O sea que Pablo sabía que eran las características que tenía esa iglesia de Creta. La ociosidad siempre va a traer pobreza y va a traer sufrimiento.
A mí me llama poderosamente la atención, mis amados hermanos, que hay personas que están interpretando mal. Por eso es importante este pasaje que acabamos de leer, porque hay personas que están interpretando mal las escrituras y están interpretando mal los ministerios. Hay personas que creen que en una iglesia grande donde hay diferentes ministerios, y entre esos ministerios hay el ministerio de misioneros, creen que sumarse al ministerio de misioneros significa no trabajar, no hacer nada y esperar que la iglesia lo mande a algún sitio a hacer una labor y le pague de todo. Y ese no es el ministerio misionero. Conozco personas que son cristianos, que son ociosos, no quieren trabajar, no hacen nada. Están esperando esa oportunidad, que la iglesia los mande con el pasaje pagado, con la estadía pagada, con casa pagada, con comida pagada, con sueldo, etcétera, etcétera, para que ellos puedan ir solamente a un lugar donde los manda la iglesia y les pueda solventar de todo. Y ellos hacen la labor. Pero si nosotros escudriñamos las escrituras, vemos que Pablo, el mayor misionero que tuvo la historia de la iglesia, fue un hombre que trabajó y trabajó duro. La palabra nos dice que Pablo hacía tiendas para darse sustento. Y donde quiera que iba, él hacía algo con la finalidad de no ser gravosos a nadie. Porque él cuidaba de no ser gravoso a las personas que le daban hospedaje o que le daban comida. Por tanto, Pablo nunca dejó de trabajar y fue el más grande misionero que tuvo la historia, que mejor dicho, en la historia tuvo la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, hoy en día aparecen misioneros por ahí que dicen ser misioneros, que no hacen nada absolutamente ni trabajan. Cuidado, porque eso no es así. Así que, hermanos amados, veamos lo que el Señor está enseñando a la iglesia. Mira, hay 4 características que debe de reunir la iglesia de Jesucristo. Y escúchame bien y si gustas apuntar. Una de ellas es que la iglesia del Señor tiene la gracia de Dios. La iglesia tiene que presentar el fruto del Espíritu. La iglesia tiene que poner el poder del Espíritu y la iglesia tiene que tener oración. 4, escúchame bien, características fundamentales que debe de reunir la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, de todos estos 4, hay algunos que la iglesia disfruta. Por ejemplo, de la gracia de Dios, la iglesia disfruta de la gracia de Dios. Nosotros tenemos la gracia del Señor, por eso es que todos los días nosotros podemos vivir, podemos levantarnos, podemos estar, podemos hacer nuestras cosas. En fin, el Señor constantemente nos está demostrando y nos está dando su gracia. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros recibimos bendiciones de Dios sin merecer, sin hacer ningún mérito, solamente por la gratitud que Dios tiene en su corazón, su gracia, que nos ama, Él nos da todas estas cosas. O sea, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros cada día podamos seguir viviendo en este mundo sin necesidad de ser carga de nadie. Dale gracias a Dios todos los días de tu vida. Cuando te levantes en la mañana y veas que tus facultades físicas y mentales están intactas. Que tú puedes abrir tus ojos y todos tus sentidos los tienes intactos para poder conducirte, andar, trabajar, etcétera, etcétera. Dale gracias a Dios por ese trabajo que te ha dado. Porque el Señor te abrió las puertas para que tú puedas tener ese trabajo y puedas ganar el sustento para tu hogar. Y sé buen administrador de los bienes del Señor. Lo que Dios te da, administralo con sabiduría. Nunca olvides a Dios. Recuerda lo que dice la palabra. Separa de las primicias, de lo que tú recibes, de tu ganancia que tienes en el trabajo, sepárale el diezmo para el Señor. Eso es fidelidad y es gratitud. Cuando nosotros somos fieles y agradecidos, Dios te va a seguir bendiciendo mucho más. Pero no lo hagas porque quieres conseguir más. Voy a darle porque el Señor me dé más. No, porque la palabra dice en 2 Corintios 9, dice, porque Dios ama al dador alegre.
Dalo con amor de tu corazón. Sé generoso. Recuerda que no se lo estás dando al hombre, se lo estás dando a Dios. El Señor ha puesto en su iglesia administradores, sí, pero tú no te lo estás dando a ellos, te lo estás dando a Dios. Lo que ellos hagan con eso, tendrán que darle cuentas a Dios, porque tengo una cosa en cuenta, hermano. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, en algún momento tendremos que darle cuenta a Dios. Dios nos va a pedir cuentas. Si Dios te llamó a trabajar en su iglesia, es un gran privilegio para tu vida, pero cuídate de hacerlo lo mejor posible, porque se lo estás haciendo para Dios. Por eso que Pablo dice, todo trabajo para Dios no es en vano. ¿Amén? Entonces, tenemos la gracia de Dios. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a buscar Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, hermano, estas son las características que debe de reunir la iglesia del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia actualmente? Tenemos algunas de estas cosas, pero todavía la iglesia está luchando por poder llegar a cubrir todas. Porque hay iglesias que pueden tener gozo, pueden tener paciencia, pueden tener benignidad, pero les adolece amor, les adolece la paz, y muchas veces no tienen mansedumbre o templanza. Entonces, alguna de estas cosas siempre le falta a la iglesia. Si la iglesia tuviera todo eso, sería perfecta. Pero Dios nos ha llamado para que nosotros, y nos ha puesto las Santas Escrituras, para que nosotros podamos tratar de conseguir, de tener, de reflejar todas estas cosas en nuestra manera de vivir, para que de esa manera estemos preparados para ir al reino de los cielos. Si no nos preparamos, no vamos a poder llegar. Mire lo que leímos en Apocalipsis. Y a su esposa se le da, está preparado. La esposa se ha preparado. Es nosotros tenemos que prepararnos en desarrollar estos frutos del Espíritu. Es importante que la iglesia tenga que dar frutos, los frutos del Espíritu, y manifestárselos, para que el mundo pueda ver que verdaderamente el amor de Cristo Jesús está en nosotros. Hay personas que adolecen, o sufren, o padecen, o se entristecen, o están defraudados, de que lamentablemente van recorriendo diferentes iglesias y no encuentran una iglesia que verdaderamente pueda reflejar el amor de Cristo. Yo sé que no existe la iglesia perfecta. No vamos a hacer la iglesia perfecta sino hasta cuando Cristo venga. Pero sí el Señor nos da su palabra para que nos preparemos y podamos empezar a desarrollar estas virtudes. Porque es la característica que tenemos que tener para gobernar con Cristo Jesús. Luego, cuando nosotros logremos estas cosas, entonces el Señor se va a agradar de nosotros. Nunca olviden, hermanos amados, y yo les ruego, por favor, que siempre ustedes lean el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias. No lo veas como las iglesias de Asia Menor a quienes se le dirigió el mensaje. Míralo como el mensaje que le está dando a tu iglesia, a ti mismo, porque tú eres la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en cada mensaje? A Éfeso le dijo, has perdido tu primer amor. Examinemos nuestras vidas si verdaderamente hemos perdido el primer amor. Y rescatemos, tratemos de volver a recuperar el primer amor para agradar a Dios. Porque si no lo hacemos, por eso te pido que sigas leyendo tú los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. El Señor dice, por cuanto si no lo haces, quitaré de ti tu candelabro. ¿Cuál es el candelabro? La luz que la iglesia tiene que ser.
La iglesia tiene que ser la luz, tiene que ser la que ilumine. El Señor nos dijo, porque vosotros sois la luz de este mundo. Y si el Señor nos quita eso, ¿a quién vamos a alumbrar? A nadie. Por tanto, es importante que desarrollemos los frutos del Espíritu y que siempre analicemos los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. El otro de los frutos, o mejor dicho, las características de la iglesia, es el poder del Espíritu. La iglesia del Señor es una iglesia de poder, pero se ha malinterpretado y se ha mal usado este término por muchas iglesias. El poder del Espíritu Santo está dado en los dones. Mira, hermano, por favor, yo te ruego que busques 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versos 8 al 10. Y la palabra dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a resumir. Quiere decir que los frutos del Espíritu son sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora bien, ya hemos enseñado acerca de estas cosas. El Todopoderoso, nuestro Señor, es soberano sobre su creación y sobre lo que Él ha hecho. Él tiene el derecho de poder hacer o deshacer de todo lo que es suyo. Ahora bien, muchas personas, muchas congregaciones, denominaciones, han agarrado algunos de estos dones como una forma de identificación y han enseñado o enseñan doctrinas que están fuera del contexto bíblico y engañan a mucha gente. ¿Se acuerdan cuando nosotros leímos Tito, que dijo, muchos contumaces que están enseñando cosas que no son? Miren, verso 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Señor está hablando a la iglesia. Los frutos del Espíritu, los dones que Dios le da a la iglesia, no es para que la iglesia se ponga a pretender hacer la obra que le corresponde a Cristo Jesús. Hay iglesias y hay, digamos, autoridades, predicadores, que anuncian a voz en cuello que van a tener una noche de milagros. Y la gente acude porque todo el mundo quiere milagros. Y yo me pregunto y digo, ¿quiénes son estos para poder decirle a la gente que va a haber una noche de milagros? Y el único que hace los milagros es el Señor, no es el hombre. Ahora, si ellos anuncian que va a haber milagros, ¿qué seguridad tienen de que Dios va a obrar haciendo milagros? Si Pablo, siendo Pablo,
Un hombre tan consagrado a Dios, le oró 3 veces a Dios para que le quite un aguijón de su carne, y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. O sea, el Señor tiene la potestad de que si te quiere, te quita, y si no, no. Él te puede sanar o no te puede sanar, Él te da la vida o no te da la vida. Es su potestad, es el creador, es el soberano. Por tanto, yo no creo en eso que digan noche de milagros, no dejen de venir, tenemos una noche de milagros. Mentira del diablo. Tú no eres, tú siendo un hombre, una criatura, tú no puedes manejar, manipular a Dios en su voluntad para hacer lo que tú quieres. ¿Solamente para qué? Para ser protagonista, para lograr una connotación en la gente. Hay aquellos que están haciendo eso, engañando a tanta gente. Porque la sangre de todos esos que son engañados va a ser demandada sobre la cabeza de estos. Porque algún día tendrán que confrontar al tribunal de Cristo. Pero los dones Dios los da a la iglesia para que la iglesia verdaderamente pueda trabajar. Mira bien los dones que el Señor le da. Sabiduría. ¿Para qué tienes la sabiduría? La sabiduría la tienes para poder conducirte correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios y para enseñar, para testificar, para destruir las obras del diablo, pues que la palabra de Dios destruye las obras del diablo. No es para que te pongas a reprender demonios. Eso lo hace, tú lo que puedes hacer es pide al Señor, Señor, libera a esta persona, y el Señor lo va a hacer si es su voluntad. Pero nosotros no tenemos ningún poder para ponernos a reprender demonios. Y aquellos que digan verdaderamente que este hombre no cree en Dios, no se equivoquen, sí creo en Dios, sí creo en el poder de Dios. Pero creo en el poder de Dios, no del hombre. El hombre no tiene ningún poder. El Señor nos ha dado las armas para poder luchar contra Satanás. Pero miren lo que la palabra dice. ¿Qué es lo que cantamos nosotros? Cuando cantamos esa canción, alaba a Dios, manda a sus ángeles contigo a luchar. El Señor manda a sus ángeles a luchar contigo porque sabe que si tú luchas solo, te va a ganar el diablo. Pero el Señor manda a sus ángeles para que nos ayuden. Es la misericordia y la gracia de Dios, la bondad de Dios. Entonces el Señor nos da la sabiduría para saber obrar correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos da otra cosa, nos da ciencia, el entendimiento, el conocimiento, el podernos informar, el poder aprender. Nos da el que nosotros podamos comprender las cosas de la creación y las cosas de este mundo, para que de esa manera sepamos también lo que va a devenir. Hay muchas profecías que el Señor nos ha dicho. Es importante e interesante que siempre tengamos presente Mateo 24, el capítulo 24 de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre el tiempo de las profecías. ¿Cuánto mejor si nosotros estudiáramos el libro de Daniel conjuntamente con el libro del Apocalipsis? Porque son los dos libros proféticos que tienen las Santas Escrituras. Y ellos no saben del tiempo del fin. El Señor nos da fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. ¿En quién creemos? En Dios. La fe la tenemos en Dios. Por lo tanto, nuestra fe debe estar siempre pensando en lo que Dios, porque nos ama, va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Nos habla de sanidad. Y aquí es donde viene el problema. Quieren dar sanidad a la gente, pero ellos no tienen poder para sanar. El único que tiene poder para sanar es Dios. ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que dice el Señor en sanidad? Cuando dice el Señor, los ancianos vayan al que esté enfermo, oren por él, únjanlo con aceite. Que la oración del justo puede mucho. Ahí no dice que el Señor inmediatamente los va a sanar. O que con la unción del aceite los va a sanar, no dice. Dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mover la voluntad de Dios para que Dios
en su misericordia le dé la sanidad. Pero si Dios no le da la sanidad, entonces tampoco nos podemos sentir mal. Y no es porque hayamos hecho las cosas mal, sino porque Él tiene la potestad. Él tiene la potestad. La profecía, esa es otra de las cosas que agarras. Hermano, hermana, déjame decirte una cosa. Cuando tú escuches que alguien está diciendo el profeta de Dios, o hay un profeta, ¿sabes qué? Primero, recuerda el nombre de esa persona y búscalo. Si está en la Biblia, entonces es profeta. Pero si no está en la Biblia, recházalo. No figura. No es mentira. La profecía que Dios da en este tiempo está en la Biblia. Ya Dios no le habla al hombre como antes le hablaba, porque antes no había la escritura. Entonces Dios le hablaba al hombre para que lleve el mensaje. Pero eso se acabó porque se inventó la escritura. Dios permitió que se inventara la escritura. Hoy en día lo que tenemos es la Biblia, lo perfecto, la palabra de Dios. Esa es la que nos da. Y en la Biblia está revelada las profecías que Dios ya tiene establecidas. Por tanto, si viene alguno por ahí a decir, tengo palabras proféticas para ti, ¿sabes qué? Guárdatela y te agradezco mucho, pero yo le creo a la Biblia, no te voy a creer a ti. Simplemente rechacemos rotundamente a aquellos que se llaman profetas. Hoy día no solamente hay profetas hombres, sino también hay profetas mujeres. Qué constante. Y sin embargo, en la Biblia nos dice algo muy diferente. Porque en ningún momento en la Biblia habla que la mujer debe ser pastor. Y si en algún momento del Antiguo Testamento usó a alguna mujer para que sea una profeta, eso no quiere decir que sea una regla que la cumple el Señor hasta nuestros días. Hay que tener cuidado, porque para ser profeta hay que reunir ciertos requisitos que la palabra revela. Otra de las cosas que nos habla es la bondad, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Muchas de estas cosas la iglesia los tiene, pero otras no. Todavía la iglesia está luchando por poder conseguir desarrollar los dones del Espíritu Santo. Y continuaremos luchando por eso mientras no sepamos entender las Santas Escrituras. Ahora las Escrituras nos dan la guía para que nosotros sigamos escudriñándolas hasta que Él venga. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, tenemos que perseverar, mis amados hermanos. De todos los frutos del Espíritu, que Él les he dicho, o mejor dicho, de todas las características de una iglesia que es de Cristo, hay uno que no cumple, que es el que voy a tocar, y es el de la oración. Hoy en día no le gusta a nadie orar. Todos pedimos que oren por nosotros. Encomendamos oraciones, pero no oramos. Se es tan aburrido orar. Se les hace tan pesado orar. Se les hace tan difícil separar un tiempo para orar, para hablar con Dios, que generalmente la iglesia ya no ora. Por eso es que la iglesia está debilitada. Por eso es que la iglesia no tiene la fortaleza. Por eso es que la iglesia no desarrolla los frutos del Espíritu ni tampoco tiene los dones del Espíritu. Por eso es que adolecemos tanto de ser una iglesia bendecida por el Señor. Porque no hay oración. Hasta el cansancio hemos enseñado aquí que la oración debe ser el fundamento de tu vida, hermano. Por eso es que la iglesia separa un día en específico para venir a orar. Hermano y hermana, escúchame lo que te digo. La iglesia separa un día específico para venir a orar porque te está dando la oportunidad que vengas aquí a reunirte con todos tus hermanos para poderle expresar, para poderle derramar, para poder poner tus cargas, tus aflicciones, tus problemas a los pies de Cristo Jesús.
Y no es que yo te diga que solamente aquí lo vas a lograr, sino que recuerda que Dios dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando aquí venimos a la iglesia a reunirnos a orar, somos más de 2 o 3. Por lo tanto, Dios está aquí, porque yo le creo a Dios. Dios no miente. Entonces, Él está aquí. ¿Tú quieres que sea oída tu oración? Ven a la iglesia. Únete a tus hermanos. Hay 2 motivos por los que tú debes de unirte, y te lo voy a decir. 1, porque necesitas tener, mejor dicho, que tus cargas, ponérselas a los pies de Cristo Jesús. 2, para que tus hermanos te apoyen en oración. Porque la palabra dice, si 2 llevan el yugo, es más fácil de llevar. Por tanto, a mí me conviene que los problemas y las cargas que tengo, mis hermanos me ayuden a orar. Me apoyen en oración. Pero no está bien que yo agarre, hermanito, por favor, mira, ¿te vas al culto de oración? Oye, hermano, ora, por favor, para que yo pueda conseguir ese trabajo que necesito, que ahorita no tengo trabajo ya. Hazme el favor, oren tus hermanos, encomienda que oren por mí. Y no voy a la iglesia. Y tampoco oro. ¿Crees que Dios te lo va a conceder? No te lo va a conceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo primero que quiere es que tú verdaderamente creas en Él. ¿Cuál es la fe? La confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero derrámate en oración a Dios y Dios va a obrar en tu vida. Dios te va a abrir puertas que nadie puede cerrar y va a cerrar puertas que nadie puede abrir. Por tanto, hay 5 beneficios que yo te voy a relatar que tiene la iglesia cuando ora. La oración te va a dar estos 5 beneficios y te los voy a dar con la palabra de Dios para que tú lo puedas tener. El primero de ellos es, vas a tener una mejor comunión con Dios. Y te ruego que hablas tu Biblia en Jeremías capítulo 29, verso 13. Si lo tienes, lo leemos. Jeremías 29, verso 13. Dice el Señor, ojo, estamos hablando de la oración. Ahora lo que dice el Señor, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando oras, no ores por salir del paso. Tampoco ores por decir, ya, rapidito, nomás para eso. Cuando ores, haz que tu oración nazca de lo profundo de tu corazón. No le estás orando al hombre, le estás orando a Dios. No le estás pidiendo un ídolo, le estás pidiendo al Creador. Por lo tanto, tu oración debe salir de lo profundo de tu corazón. Recuerda este pasaje. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La oración tiene que nacer del corazón verdaderamente consagrado a Dios. La segunda de las características o de los beneficios, mejor dicho, de la iglesia de la oración es te ayuda a disfrutar del amor de Dios. ¿Quién no sabe que Dios ama a la iglesia? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Y ustedes lo conocen, yo creo que hasta buscarlo está de más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, escucha bien, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta cuando nosotros oramos, porque Él ya nos ha mostrado su amor. Y Él nos ha hecho ver cuánto amor tiene por su iglesia. El tercer beneficio es, te ayuda a encontrar paz. ¿Cuántos queremos paz? Todos deseamos paz. Y el Señor nos quiere dar paz. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dejó plasmado en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14.
Verso 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Dios transmite su paz en tu corazón, es porque tu oración ha llegado a su corazón. Entonces Dios te derrama paz. Esa paz, ten la seguridad, hermano, hermana, que mucho del mundo se puede preocupar o se puede invertir en querer quebrantártela, pero no podrá. Porque el mundo te da una paz pasajera. Un ejemplo muy simple, común y corriente. No tengo para pagar la renta. Verdaderamente ya, es decir, el dueño de la casa va a venir a cobrarme la renta, no tengo para pagar la renta. Ahora, y de repente consigues el dinero. Solventaste el mes de renta y te viene la paz, ¿verdad? Ay, qué bien, ya pagué la renta, ahora estoy tranquilo. Tengo un mes más. Si no trabajas, el próximo mes vuelves a estar en la misma angustia. La pregunta es, ¿te duró la paz? No te duró la paz. Estoy haciendo una alegoría para que podamos entender cómo es la paz del mundo. Pero la paz que Cristo nos da es una paz que está en nuestro corazón y que nos hace vivir confiados en Él. Vuelvo y repito, no es que seamos ociosos, voy a dejar de trabajar, no. La cosa es que Dios te da una paz en que tu fe, tu confianza y tu seguridad en Él va a hacer que Él te bendiga constantemente, porque Él se hace responsable de su iglesia. Yo creo que todas las características que te estoy hablando te deben de dar la certeza y la seguridad que esto se va a cumplir por cuanto Dios ama a su iglesia. Y por cuanto Dios nos ha dado algo que es muy grande y maravilloso, su espíritu, porque su espíritu mora en nosotros. La cuarta beneficio es que Dios te ayuda a evitar la tentación. Cuando el Señor le enseña a su pueblo a orar a sus discípulos, y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 11, verso 4, lo que voy a hablar, pero desde el capítulo 11, verso 2 en adelante, el Señor le enseña la oración modelo a sus discípulos, que es lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Pero en el versículo 4, específicamente, mira lo que el Señor les dice. Mas os digo, Lucas capítulo 11, verso 4, lo estoy yendo por otro lado. Verso 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y mira lo que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Quién es el que te libra de las tentaciones? Dios. El único, cuando tú oras, el Señor te va a ayudar para que te hayas librado de las tentaciones. Ahora, es importante que cada vez que nosotros tenemos, le digamos, Señor, ten cuidado de mi vida. Donde quiera que yo ande, ve conmigo. Donde quiera que la planta de mi pie se asiente, ve bendiciéndola tú. Porque es tu palabra, tú has prometido eso. Y líbrame del mal, líbrame de las tentaciones. Señor, que yo no sea tentado, porque soy débil, soy carne. Y puedo caer, pero yo no quiero fallar. Entonces Dios te va a ayudar, te va a proteger. Cuando se presente la tentación, el Señor te va a decir, cuidado, fíjate que esto es tu conciencia, inmediatamente te va a hacer ver. Y vas a corregir. Si eres un hijo, una hija de Dios, vas a corregir. Entonces el Señor te va a librar de las tentaciones. El otro beneficio, el quinto, es que puede obrar milagros. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 21, por favor. Verso 22. La oración puede obrar milagros.
No te está diciendo te va a lograr milagros. Ojo, entendamos bien cómo está escrito. La oración puede obrar milagros. Y aquí en el versículo dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo que nosotros siempre le pedimos a Dios son milagros. Yo le estoy pidiendo un milagro al Señor. Le estoy rogando todos los días por un milagro. Y tengo fe que el Señor me va a conceder el milagro. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tengo que aprender a tener paciencia. Porque no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Y yo a veces me puedo desesperar. Pero si yo me desespero, estoy dando muestras que no tengo fe. Porque ¿qué es la fe? Certeza de lo que no se ve. La confianza de lo que se espera. Si esperamos que Dios nos haga el milagro, ya el Señor nos está dotando de paciencia. Uno de los frutos del Espíritu. Y nosotros tenemos que saber desarrollar eso en nuestras vidas. La finalidad de la oración no es la petición. Muchas veces nosotros nos confundimos. Y quiero concluir con esto el mensaje. Nosotros nos confundimos en que la oración es un constante pedir a Dios. Si tú analizas, hermana, yo te ruego por algún momento, tú determines, voy a empezar a determinar cómo es la oración de las personas. Te vas a dar cuenta que todo el mundo lo que hace es pedir. Señor, te pido que protejas a mis hijos, que le concedas el trabajo a mi hijo. Señor, te ruego, te pido que me des. Pero nadie le dice a Dios, Señor, hoy he venido a darte, no a pedirte. Mira, es raro que algún creyente alguna vez cuando ora le diga a Dios, hoy día te quiero dar, hoy día no te quiero pedir. Porque generalmente lo que hacemos es pedir. Pero hermano, la oración no es petición. La oración más bien debe ser la transformación de nuestras almas para Cristo Jesús. Es decir, llegar a la imagen de Cristo haciendo que nuestro deseo sea modelado según la voluntad del Señor. Que nuestro deseo sea modelado según la voluntad de Dios. Es decir, nos sometemos a su señorío. Transforma mi vida, Señor. Cámbiame. Ayúdame y hazme a la imagen tuya para que yo pueda reflejarte el mundo, porque hay almas que necesitan desesperadamente conocer de ti, Señor. Estamos dando, pero generalmente pedimos para nosotros. Por eso es que Santiago dice, si ustedes piden para sus deleites y deseos, no les va a conceder la oración. La manera correcta de orar es expresándole lo que hay en tu corazón. Como te decía anteriormente, tu oración tiene que nacer de lo profundo de tu corazón. Y eso es lo que Dios busca, que nosotros le demos una oración que nazca de lo profundo de nuestro corazón. Cuando el corazón está lleno de la presencia del Espíritu Santo, hermano, entonces vas a reflejar a nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y de lo profundo de su corazón, Él va a fluir el ágape, que es el amor perfecto, para que tú, al tener el ágape, puedas impactar a un mundo que vive en pecado. Ha llegado el tiempo que nosotros reflexionemos como iglesia. Amamos nuestra iglesia porque yo veo que cada domingo que ustedes vienen
es porque aman su iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para nuestra iglesia? ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestra iglesia cada día sea más bella y hermosa? ¿Actividades? ¿Hacer cosas, trabajos? ¿Salir? ¿Hacer diferentes cosas? ¿Programas? La forma más bella que tú vas a adornar tu iglesia es cuando tú verdaderamente tienes en cuenta estas premisas que te hemos dado hoy día. Lo primero, orar. Ora. Reúnete a orar. Dispón en tu corazón y di, Señor, hoy voy a disponer mi tiempo para ir a la iglesia a orar junto con mis hermanos. Pero voy a ir a orar desde lo profundo de mi corazón para que tú, Señor, te agrades, para elevarte, para exaltarte, para hacer que tu luz brille más. Y ven a orar. Ten la seguridad, y te lo aseguro, hermana, que cada vez que tú vengas a orar, vas a ir, como dicen, con las baterías renovadas, cargadas. Te vas a ir diferente a como viniste. Te aseguro que te vas a sentir muy bien. Démosle gracias a Dios. Y pidamos al Señor que nos ayude a orar, para que de esa manera podamos desarrollar no solamente los frutos del Espíritu, sino que los dones que el Señor nos ha dado puedan ser el arma más contundente para poder impactar al mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahí donde estás, te pido que inclines tu cabeza, cierra tus ojos. Solamente te voy a decir esto. Recuerda que en este momento estamos delante del Señor Jesús. Imagínate que en este momento estás delante de Él y tienes que caer de rodillas a sus pies. Porque Él te está dando la oportunidad que tú le puedas decir desde lo profundo de tu corazón lo que verdaderamente tanto deseas. Padre, gracias. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por este libro maravilloso llamado la Biblia, porque en ella nos has encerrado todo lo que tú deseas para nuestro corazón. Cuán verdadero fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a tus discípulos y que ahora tú nos lo dices a nosotros. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Padre, queremos que tú estés con nosotros siempre. Pero queremos aprovechar este momento para reconocer que no hemos vivido de la manera correcta que tú quieres. Pero queremos, Señor, queremos tener un cambio. Tenemos que tener una transformación de nuestras almas para que cada día podamos reflejarte. Y este mundo que vive en tinieblas, este mundo que está a gritos, desesperados de socorro, puedan tener y obtener la salvación, Padre, por tu santa y bendita palabra, por el testimonio que nosotros le daremos. Ayúdanos, por favor, y bendícenos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. De un fuerte amén al Señor. Amén. Dios te bendiga. Tomen asiento, mis amados. Damos gloria.